Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando lo oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, esta es tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, cuando uno lee un libro difícil, o cuando en la escuela, me acuerdo yo, estudiaba temas complejos para mí, especialmente, por ejemplo, los de física o matemáticas, que necesitan entenderse bien cada paso del proceso. Hay una estrategia que se recomienda casi siempre a los alumnos, que de hecho la aplico yo de vez en cuando con mis alumnos en idiomas, por ejemplo, que es: si no le entiendes a lo de ahorita, si no le entiendes a este punto en particular, es porque posiblemente traes arrastrando un problema desde antes. Entonces, en algún momento de la argumentación del libro que se está leyendo, especialmente los de filosofía, que les encanta a los filósofos ser confusos, o por ejemplo en estos problemas que les digo de matemáticas o de física, si te pierdes en alguno de los pasos, por mucho que entiendas bien a dónde te lleva, o que sepas bien a dónde vas, etcétera, etcétera, si te pierdes en alguno de los pasos, no vas a poder resolver el proceso, o simplemente no vas a poder obtener el resultado o entender el argumento. Y es algo muy básico en nuestros procesos de pensamiento. Eh, y una cosa interesante que se hace, que se sugiere siempre, es volver al inicio. ¿Qué parte de lo que has visto no lo entiendes? ¿Dónde te quedaste? ¿Y en dónde debes poner atención? En música, por ejemplo, cuando mi mamá me platica cómo eran sus prácticas por horas de ciertas piezas o simples ejercicios de calentamiento, una de las indicaciones que le daba a su maestra era siempre regresar y empezar tratando de resolver el error donde estaba cometiendo a la hora de sus prácticas. Porque no sirve de nada, hermanos, regresar y regresar y regresar y repetir el mismo error. Porque lo que se hace luego, uno se memoriza el error y forma parte ahora de la nueva composición que uno hace, ¿no? Hablando de música. De manera, hermanos, que en varias técnicas de estudio, tanto en filosofía como en ciencias exactas como en música, uno de los consejos que se da siempre es volver al inicio. Vuelve al inicio, empieza desde cero, y puede ser que esta vez, ahora sí te sea más fácil ver dónde te equivocaste y puedas llegar a mejor término. Esta técnica, hermanos, no, no es invento de la pedagogía, debemos decir, no es invento de la filosofía, ni siquiera es algo nuevo en el pensamiento humano. Tan es así, tan común es,
hermanos, en nuestra vida como personas, que es exactamente lo que el Señor hace con nosotros cada domingo, cada ocasión que nos acercamos a Él, cuando nos lleva al inicio y al fundamento de lo que somos como hijos suyos. Cuando nos lleva al principio, no como para desperdiciar todo lo que hemos hecho, sino para hacerlo bien. Porque hermanos, ustedes verán, como decía hace un momento, sea física, sea matemática, sea filosofía, sea idiomas o sea lenguas o lo que sea, aunque lleves muy avanzado, si al final, si ya estás casi al final y traes un error, por muy avanzado que estés, de todas maneras estás desperdiciando todo lo que ya hiciste, porque está mal. Y hay que borrar toda la hoja de las fórmulas para regresar al inicio y volver a hacerlo bien. Y no importa, hermanos, imagínense en un examen de física ya haber hecho toda la hoja llena de fórmulas si el inicio está mal. Y hermanos, qué importante es que el Señor nos lleve al inicio una y otra vez, aunque parezca que desperdiciamos tanto tiempo ya invertido, pero con la clara finalidad, hermanos, de hacerlo bien, o de darnos una oportunidad más de ahora sí llegar a buen término. Y hermanos, en esta manifestación dice que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, vean la palabra que utiliza aquí en nuestra traducción, es una manifestación, porque ya no es el Señor predicando, ya es el Señor mostrándose a sí mismo con su cuerpo glorificado. Ya no estamos hablando en términos de la encarnación, como estaba Jesús cuando caminaba con sus discípulos, cuando tenía sus amigos posiblemente, cuando era maestro. No, ya no es el Jesús que conocían los discípulos, ya es el Señor resucitado. Ya está en esta naturaleza glorificada que posee hoy del lado del trono de nuestro Dios. Y este Jesús glorificado, este Jesús resucitado, dice que se manifestó a sus discípulos, a Pedro, Natanael, Tomás, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y se me hace muy interesante, hermanos, porque esta narrativa que nos presenta San Juan es precisamente lo que estamos diciendo y tiene un objetivo muy hermoso para la vida de los apóstoles a partir de este momento. Los discípulos están, por así decirlo, en un paréntesis ahorita, porque Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, que no se fueran más, es decir, que no se esparcieran hasta que recibieran el Espíritu Santo. Están en este paréntesis del versículo 23 de San Juan 20, que dice: a quienes les remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y mientras, dice Pedro, voy a pescar. Y ellos fueron también con él, pero esa noche no pescaron nada. Y hermanos, esta es una de las escenas más bonitas que nosotros podemos imaginarnos, ¿sí? Porque pues no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero imagínense ustedes al rayar el alba, al inicio de ese día, viviendo un déjà vu. Y un déjà vu literal. Porque hermanos, después de todo lo traumático de la Semana Santa, después de todo lo confuso de la resurrección, de estas semanas que llevamos con el Señor resucitado, pareciera que no pasó nada, porque en esta mañana de la que estamos hablando, es como si regresáramos a San Lucas 5. Justamente, hermanos, es como si regresáramos al inicio del ministerio del Señor Jesús con sus discípulos. Y les digo que es un déjà vu, hermanos, porque es como esas películas que se regresan en el tiempo, porque de la nada, de un momento a otro, después de todo lo que ha pasado, estamos
como pescadores, procurando peces, sin pescar nada toda la noche. Y hermanos, si ustedes leen y comparan esto con el llamado de los apóstoles, es la misma historia. Hombres expertos en la pesca que no pescan nada, que ya están cerca de la orilla porque están a punto de rendirse, y viene Jesús con sus preguntas. Y dice el versículo 5 aquí de nuestro pasaje de San Juan 21, hijitos, ¿tenéis algo de comer? En griego les dice, ¿tienen algo o traen algo? Y ellos le responden, no. Y hermanos, en esta escena de déjà vu, completa y absolutamente intencional, les dice Jesús, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y hermanos, como si 3 años no hubieran pasado, de un momento a otro, San Juan reconoce quién les está hablando. Y le dice a Pedro, es el Señor. Qué interesante, hermanos. Y en una escena pues medio grotesca, ¿no? Dice que Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa, porque se había despojado de ella. No sabemos a qué se refieren por ropa y qué grado de despojo había tenido, ¿no? El punto es que San Pedro se viste y se echa al mar. Se echó al mar mientras los demás discípulos arrastraron la barca, ¿no? Mientras que Jesús ya tiene preparado el desayuno. Todas estas escenas, hermanos, para mí siempre han sido de mis favoritas. Todos estos encuentros del Señor Jesús con sus discípulos después de, porque yo me los imagino como esos domingos de resurrección en los que crecí, muy de mañana, con el frío todavía del fresco, y me imaginaba siempre yo al Señor caminando por allí cuando uno todavía está modorro, cuando uno todavía no ve muy bien, cuando uno sigue medio confuso, ¿no? Vestido a fuerzas incluso cuando era niño, ¿no? Para llegar a tiempo, y Jesús está caminando por allí. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en las formas en las que el Señor como maestro trató con sus discípulos, vean qué manera más hermosa y qué oportunidad les va a dar. En nuestro leccionario el pasaje avanza hasta el versículo 19. Porque es de verdad, hermanos, un déjà vu, porque es el Señor llevando a sus discípulos al inicio. Si va a pasar algo aquí, porque va a pasar, y si va a haber un cambio en ustedes, porque va a haber un cambio de ustedes, de eso se trata lo que viene después del versículo 15, lo vamos a hacer bien. Y vamos a regresar al inicio. Vamos a regresar como si fuera este déjà vu tan interesante, hermanos, al comienzo. Para hacerlo bien. Imagínense, hermanos, qué cosa tan más hermosa para el apóstol San Pedro, especialmente por lo que viene adelante, esas 3 preguntas: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque ya es un San Pedro que tiene segura su respuesta. Ya es un hombre que sabe qué responder. ¿Y saben por qué sabe qué responder? Y se anima a responderlo, y aunque el Señor insiste, responde. Porque el Señor está llamándolo una vez más, como si toda su traición, como si toda su arrogancia, como si toda su insensatez de estos 3 años que habían pasado hubieran quedado en el olvido. Todo, hermanos, lo mal que hicieron los discípulos, toda esa cobardía, toda esa traición que expresaron ellos al abandonar al Señor, todos esos errores en su proceso de caminar con el Señor,
que tan cerca estaban del mero final, de la conclusión de su proceso matemático, tan cerca estaban y traían un montón de errores de proceso, de argumento, no entendían, no creían, no. Y el Señor les da la oportunidad. Vámonos a San Lucas 5. Vámonos a donde todo empezó. Y hermanos, esta es una de las formas tan hermosas en las que vemos a qué se refiere el Señor cuando dice que no se acuerda de nuestros pecados, que no se acuerda de nuestras rebeliones, no porque el Señor tenga amnesia, sino porque Él decide no acordarse. Y aquí el Señor Jesús, como buen maestro que sabe exactamente dónde y en qué pasos del proceso se equivocaron sus discípulos, se los lleva al inicio. Mira, no pasó nada. Vuelve a hacerlo. Mismo milagro, hermanos. Mismo llamado. Mismo mar. Mismos discípulos. Pero en una nueva oportunidad de empezar desde cero. Una nueva oportunidad de dejar todo lo que había pasado en Semana Santa e iniciar una nueva historia a partir del domingo de resurrección. Hermanos, ese es el propósito, de alguna manera, por así decirlo, del calendario litúrgico, que en todo este tiempo de Pascua nos enfoquemos en todo este tiempo después de la cruz. Sí, la cruz es importante, y hermanos, la cruz va a permanecer como la teología de los apóstoles, pero ya no vivimos como atemorizados por ella, ya no vivimos asustados de ella, ya no vivimos a merced de la cruz, ya vivimos a causa de la cruz. Y ya vivimos, hermanos, a la luz de esa tumba vacía. Y hermanos, si bien en nuestra vida humana seguimos dependiendo, pues evidentemente, de la cruz del Señor, nosotros como cristianos ya vivimos en torno a la tumba vacía. Y es bien bonito, hermanos, vivir estos déjà vu que el Señor nos permite, porque es lo que sucede y anhelamos, y Él quiere que suceda con nosotros todos los días. ¿Por qué creen que cada domingo repetimos la confesión de pecados y la confesión de fe? Pues porque ya hubo mucho error de proceso en la semana, ya te equivocaste varias veces, ya traicionaste al Señor unas cuantas veces también, ya se te fue un dedo y tocaste una nota equivocada. Y sin embargo, hermanos, el Señor nos da la oportunidad de estos déjà vu semanales, de estos déjà vu constantes, en el que el Señor, ahora sí, fíjense, hermanos, cómo el Señor busca a sus discípulos como si nada hubiera pasado. ¿Quiénes de ustedes habrían hecho eso, hermanos? Yo me busco unos nuevos y que se queden allá esos cobardes. ¿Qué es lo que hace el Señor? Va con ellos, como si nada hubiera pasado. Como si todos los errores que ellos cometieron, como si toda la soledad, hermanos, como si toda la aflicción de la Semana Santa no hubiera pasado. De hoy adelante. Y eso es lo bonito, hermanos, que el Señor hace con nosotros todos los días, todos los domingos. Él decide no ver nuestros errores, no acordarse de nuestras flaquezas, para a partir de este domingo en adelante. Por eso nos reunimos el primer día de la semana, hermanos. Se supone que muy al amanecer, porque es lo que queremos vivir nosotros día con día, ¿no? Dejando la semana que quedó atrás, a partir de ahorita es nuestra relación con el Señor, de ahorita en adelante. En estos nuevos reinicios en los que el Señor nos permite volver verdaderamente al comienzo. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, te damos porque tú nos aceptas, Señor, después de todo lo que hacemos. Nos reúnes, Señor, vienes a nosotros a pesar de los errores que hay en nuestra vida. Y porque, Señor, cada domingo
Cada vez que escuchamos tu palabra, cada vez que nos llamas, Señor, a confesar nuestros pecados, tú, Señor, nos das también la oportunidad de un nuevo comienzo. Gracias, Señor, porque aquí, como lo hiciste con los discípulos, nos permites volver al primer momento cuando nos llamaste, al primer momento cuando nos salvaste, Señor, para darnos una nueva oportunidad, Señor, no solamente de hacerlo mejor, sino de volver a caminar contigo, Señor. Gracias por esta bendición constante que nos das de volver a las promesas esenciales, de volver a las promesas primeras, Señor, de nuestro bautismo, en las que te conocimos, en las que te creímos, y a partir de ellas, Señor, avanzar hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a no olvidar la cruz, pero, Señor, a partir siempre de la tumba vacía. Ayúdanos a vivir en esta esperanza de vida eterna, Señor, a la que tú nos llamas a partir de este momento en adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.